Muy buenos días. Prenda su cámara. Aquí no. Alexis, su cámara. ¿Eh? A ver. Vamos a esperar. Muy bien, chicos. A ver, sus cámaras, prenda. A ver. Aquí no, Alexis, Calderón. Xiomara. Alex, Xiomara. Veraú, Calderón. ¿Sí? Muy bien, a ver. Creo que no me escuchan, ¿ah? Vamos a ir bajando puntos. ¿Ya? A ver, un momento. ¿Se ve el tema? ¿Se ve el tema? A ver. No están, creo, ahí, ¿no? No responden. A ver, sería bueno que hablen, ¿ya? A ver, chicos. A ver. Oye, preguntar a los que están apagados su cámara. Los que no hablan. ¿Sí? Vamos a anotar, ¿ya? Un momento. A ver, un momento. Un ratito. A ver. Muy bien. ¿Quién está con la cámara apagada? Alex, ¿no? A ver, un momento. A ver. Alexis Campos. ¿Sí? Veraún. No, Espinosa. Ah, Espinosa y Ramón Espinosa, ¿no? Espinosa Santa María. Muy bien. A ver, el día de hoy vamos a hacer las diferencias, ¿no? Muchas veces no diferenciamos qué es una iglesia, qué es una parroquia, qué es una catedral, ¿no? Muchas veces no diferenciamos, ¿no? Muy bien. Mayormente, chicos, a todas estas terminologías se le llama iglesias, se le llama mayormente, ¿no? Casa de Dios, como se diría, ¿no? Casa de Dios, ¿no? Porque ahí mayormente está nuestro Señor o, o está Cristo Eucaristía presente en todas las iglesias, ¿no? Mayormente vamos a comenzar con capilla, ¿sí? Capilla se conoce mayormente o es la denominación de un tipo de oratorio. Sí, oratorio, porque es algo pequeño, es algo sencillo que solamente se exhibe a la hostia consagrada, ¿no? Al Santísimo Sacramento, como se diría, al Santísimo Sacramento, ¿ya? Oratorio.
¿sí? Capilla es oratorio mayormente, o lugar de culto también, ¿ah? Lugar de culto, ¿por qué? Porque ahí nos congregamos, ¿sí? Para rezar, para adorar al Cristo, Eucaristía, a Cristo Eucaristía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo voy al oratorio de la catedral, es llamado capilla, porque es algo pequeño, que solamente mi encuentro es personal con el Cristo de la Santa Eucaristía. Está presente en la Santa Eucaristía. Está presente en la Santa Eucaristía. ¿Sí? Pues se llama oratorio, ¿no? O lugar de culto. Dentro de la religión católica, ¿no? Dentro de la religión católica. Aunque también existen capillas en otras denominaciones, como la comunión anglicana, ¿no? Mayormente en la religión anglicana no hay las diferencias, ¿no? Como lo hay dentro del catolicismo, ¿no? Iglesia, capilla, catedral, ¿no? No hay. Mayormente a ellos, a su iglesia, lo llaman mayormente capilla oratorio lo llaman, ¿no? La religión anglicana. O también las iglesias luteranas, ¿no? Cuyo fundador es Martín Lutero. También ellos a su iglesia lo llaman oratorio también lo llaman capilla. También lo llaman oratorio, también lo llaman capilla. A ver, prenda su cámara. ¿Sí? Arquitectónicamente puede ser independiente o formar parte de un edificio mayor, ¿no? Habitualmente una iglesia o un palacio. Etimológicamente proviene del drae, ¿no? Que quiere decir del diminutivo latino de capa. Capa, ¿por qué? Porque mayormente todas las capillas tienen como techo caídos, así como techos caídos están. A eso le llaman mayormente capa. Capa, ¿sí? Tal origen podría provenir de las costumbres de los reyes de Francia también, de los reyes de Francia, de hacer colocar la capa de San Martín, dice, ¿no? La capa de San Martín, que mayormente también se colocaba. Durante las campañas militares en su tienda, este pasó a denominarse capilla, ¿no? Capilla, dice, ¿no? Y los clérigos que ejercían en ella sus ministerios capellanes. ¿Quiénes eran los capellanes? Eran los guardianes. Los guardianes, que en aquellos tiempos, hoy en día se le llama guardián. En esos tiempos lo llamaban capellán. Capellán. ¿Qué es lo que hacía el capellán? ¿No? Por ejemplo, San Francisco tiene su guardián. En esos tiempos lo llamaban capellán. ¿Cuál era la función del capellán? La función del capellán era prácticamente, se puede decir, era el encargado o era una autoridad dentro del convento. Era el que se encargaba prácticamente en tocar las campanas, prácticamente era el que tenía un cargo superior a un párroco, ¿sí? Un cargo superior a un párroco. Todo lo que él decía, todo lo que él prácticamente plasmaba, su palabra era ley, ¿sí? Del guardián. Pero más antes se le llamaba capellán. Por ahí también se cree que probablemente viene de este nombre. Capilla viene de capellán, viene de capellán. A ver, un momento. A ver, chicos, prenda su cámara, ¿ya? Estoy bajando puntos, ¿sí? Ya hubo algunos inconvenientes, ¿sí? Por algunos chicos que no prendieron su cámara con otro salón, ¿sí? No vaya a ser que nos vuelvan a supervisar, ¿ya? ¿Sí? Por eso seguimos. ¿Sí? Muy bien, capellán.
Otro posible origen sería la palabra latina capellá, que significa cabra o cabría, ¿no? Cabría, porque en los antiguos se cubrían con pieles en estos animales, ¿no? Las ermitas, las casas, las viviendas, los hogares se cubrían de ello, ¿no? Mayormente se cubrían de su sangre, ¿sí? De la cabra, ¿no? O pequeñas iglesias y se llamaba capella todo edificio que estaba cubierto con estos pieles, ¿no? También, ¿no? Mayormente en esos tiempos de los primeros cristianos, todo lugar de culto estaba cubierto por los pieles de estos animales, de la cabrilla, de la cabra, estaba cubierto. Por eso se cree que mayormente el nombre, a ver un momento, por eso se cree que mayormente viene de ahí, ¿no? El nombre de capilla, viene el nombre de capilla, ¿no? En el antiguo régimen, mejor dicho, con los primeros cristianos, cada casa noble de los que pertenecían a la clase alta, cada gremio y red clientela se vinculaba con una de las varias capillas existentes de una iglesia o catedral. Muy a menudo realizando en esta una fundación eclesiástica o cofradía. ¿Qué quiere decir cofradía? ¿Alguien? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué quiere decir cofradía, chicos? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Ah? A ver, ¿qué quiere decir cofradía? A ver, ¿quién dice yo? ¿Alguien? Profesor, asociación reconocida por la Iglesia Católica. Muy bien, su apellido. Pajares. Pajares Bermúdez, ¿no? Prende tu cámara, Pajares, también. Muy bien, ¿ya? A ver, te pondré notas, ¿sí? Pajares Bermúdez, ¿ya? Pajares Bermúdez, a 20, ¿ya? Eso va a ser prácticamente, ¿sí? Muy bien, a ver, prende tu cámara también, Pajares, ¿ya? Porque luego vamos a hacer una captura de pantalla, ¿sí? Muy bien. Mayormente cofradía viene a ser un grupo de personas que se reúnen en torno a una imagen, ¿ya? Cofradía, estableciéndose fuertes rivalidades entre ellas, ¿no? Suelen disponerse a lo largo de las iglesias, bien como espacios abiertos o las naves laterales, ¿no? Las naves laterales son los que mayormente van en los techos. Son naves laterales o bien con entradas independientes, dice, ¿no? ¿Quién está escribiendo por acá? Muy bien, ¿ya? Puede ser, ¿no? Sí, es especialmente decorado. Mayormente las naves son los que van en el techo, están decorados con imágenes, se puede decir, de la antigua iglesia. De la antigua iglesia. De la antigua iglesia, ¿no? Mayormente, ¿por qué se decora mayormente las naves? Eso lo puedes encontrar en iglesias, o lo puedes encontrar en catedrales, o lo puedes encontrar prácticamente en capillas, porque mayormente era una obra de arte en aquellos tiempos, ¿no? Que mayormente todo cristiano que entraba a escuchar misa, que entraba a rezar, que entraba a orar, prácticamente esas naves o esas figuras prácticamente era una señal de recogimiento, ¿no? Que te ayudaban en tus oraciones, que te ayudaban en tus rezos, que te ayudaban prácticamente en tu plegaria, que te ayudaban prácticamente en tu plegaria, te ayudaban, te ayudaban en tu plegaria, ¿sí? Para la celebración del culto han de disponer de un altar alojado, altares menores, diferentes al altar mayor, ¿no? ¿Qué serán los altares mayores? El altar mayor es donde el sacerdote celebra la misa. Eso también lo puedes encontrar en la capilla.
Bueno, yo te hago una pregunta. La que está en Puey, la iglesia, ¿será capilla o será parroquia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Será capilla o será Capilla, parroquia? ¿Cómo? ¿Cómo? capilla. Claro, es capilla, ¿ya? Es capilla. A ver, chicos, es capilla, ¿ya? Porque es algo pequeño. En una capilla también se puede celebrar misa. Se puede celebrar misa. Por ejemplo, ¿no? El domingo, anteayer, yo fui a escuchar misa, pues. Me fui solo, ¿no? A escuchar misa, ¿no? Fui a escuchar misa, pues, ¿no? Estaba dirigido por el padre Terry, ¿no? Fui a escuchar misa. Va poca gente, pero escuchan misa. Fui a las 10 de la mañana, es la misa en Pueyes, de 10 a 11 de la mañana, ¿no? Muy bien. Consiste esencialmente en imágenes o vocación, muy a menudo en obras de arte complejo, los retablos. En su caso, el sepulcro del fundador y su familia, la cubierta de las capillas de mayor tamaño, pueden consistir en sotificadas bóvedas o cúpulas, bóvedas, donde se guarda el Santísimo, se cierra y se guarda. Esa es una bóveda o también llamado cúpula. Sí, mayormente, acá no he visto mucho, mayormente el Santísimo está en tabernáculos, ¿no? En esa casita. Pero en Lima sí he visto bóvedas, abren y cierran, ¿no? Donde se guarda el Santísimo o también donde se expone el Santísimo los días jueves. Los días jueves, eso se le llama bóveda o se le llama cúpula. Mientras que en las pequeñas no es tan común, suele disponer de iluminación propia, dice, ¿no? Y diferencia del resto de las iglesias. Bien con la luz natural o a través de ventanales y vidrieras, ¿no? Mayormente, la mayoría de las capillas tienen mayormente ventanas, ¿no? Con imágenes, se puede decir, con imágenes de santos, con imágenes de Jesús, con imágenes de la Virgen María, ¿sí? O se le puede llamar vidrieras también, ¿no? Vidrieras, más conocido, ¿no? Bien, mediante iluminación, sus dimensiones, por definiciones reducidas, no son chicas las ventanas, ¿no? Son chicas las ventanas, ¿no? Al menos en comparación con el edificio del que depende. Incluye en cualquier caso el espacio suficiente para alojar a los fieles que acuden en ella, ¿no? Ay, chicos, un ratito. A ver qué están mandando por acá. El cole, ¿ves? No te dije. Del cole son, ¿ah? El cole, ¿ya? A ver. ¿Sí? El cole, ¿ya? Tienes que mandar una captura de pantalla. Dice. Después lo vamos a mandar, ¿ya? Oye, ¿se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? A ver, ¿se Sí, entiende? profesor. Sí. Muy, muy bien, muy bien. Muy, muy bien. A ver, chicos, un ratito. Voy a anotar mi número, pero un ratito, en el chat. A ver, un ratito, chicos. Ya he cambiado de número. He cambiado de número. ¿Sí? Estoy poniendo en el chat ya. He cambiado mi número. El otro ya no le he dado de baja. ¿Sí? A ver. Muy bien. ¿Lo ven mi nuevo número en el chat? ¿Lo ven? ¿Lo ven? A ver, ¿me pueden confirmar si lo ven? ¿Sí? En el chat está, ¿ya? A ver, muy bien. La Iglesia Católica, mayormente conocida como Iglesia, ¿no? Es la iglesia cristiana más numerosa. La Iglesia Católica es la más numerosa que las otras religiones. Está compuesto por 24 iglesias
La iglesia latina y las iglesias orientales, ¿no? Las iglesias orientales corresponden a todo el Medio Oriente, ¿sí? A Egipto, a Turquía, ¿no? A Afganistán, todo el Medio Oriente. Y las iglesias latinas corresponden mayormente a todo Centroamérica y a toda América, que se encuentran y completan en comunión con el Papa, trabajan con el Papa, ¿no? En unificación, en unión, en paz, en solidaridad, y que en conjunto reúnen a más, ¿no? De millones de fieles tienen en el mundo, juntando entre ambas iglesias, ¿no? La iglesia católica sostiene que en ella subsiste la única iglesia que es fundada por Cristo, lo dice, ¿no? La única iglesia fundada por Cristo es la católica, ¿no? No hay otro, dice, no hay más, como diría Tony Rosado, ¿no? No hay más, ¿no? Encomendada hacia el apóstol Pedro, ¿no? Sobre ti edificaré mi iglesia, tú serás Pedro, que quiere decir Cefas. ¿A quién, ¿A quién le confió su difusión y gobierno junto con los demás apóstoles? Fueron los encargados, o son los encargados de gobernar la iglesia, de velar por la iglesia. Quizás hoy ya no estará Pedro, pero a su cambio de Pedro, que es sucesor de Pedro, está el Papa, que está el Papa, que está el Papa. Por ello se considera a sí misma como un sacramento. Por eso se dice, por eso se dice, ¿no? Que mayormente, ¿no? Se puede decir, el que recibe su primer sacramento, que es el bautizo, pertenece a la Iglesia Católica, ¿no? Que está unido por Dios, ¿no? Íntimamente, junto a las personas, que es su cuerpo. La cabeza de la Iglesia Católica es el obispo de Roma, que es el Papa, considerado el sucesor del apóstol Pedro, según la tradición católica. Fue el primer papa de la Iglesia Católica. El papa actual es Francisco. La sede papal es Roma, ¿no? Entre los demás sedes episcopales y constituye el gobierno central de la Iglesia, por quien actúa y habla. Es reconocida a nivel internacional como una institución. La Iglesia es conocida como una institución. Es reconocida prácticamente como una entidad, ¿no? Porque prácticamente la iglesia depende de él mismo. Por eso la iglesia es independiente, ¿no? Se le considera mayormente a la iglesia como una institución. Se le considera mayormente a la iglesia como un estado más. Es por eso que el Papa a veces se reúne con los presidentes, con los gobiernos, porque se le considera como tiene el mismo poder que un gobernante, ¿no? Se le considera así. Por eso que la iglesia es una entidad soberana, una institución más, ¿no? A nivel mundial, ¿sí? Seguimos, a ver. Muy bien. Mayormente la Iglesia Católica se va a sí misma y se proclama como la encargada por Jesucristo, dice, ¿no? Que trata de cumplir las mismas funciones de Jesucristo, ¿no? Que trata de cumplir las mismas funciones de Jesucristo para establecer o para dar a conocer su reinado de Jesús, ¿no? Para dar a conocer su reinado de Jesús y para ayudar a las personas a recorrer en este camino de santidades, ¿no? Que su único objetivo, que su única meta sea el cielo, ¿no? Hacia Dios, viviendo en amor, mayormente se puede decir, ¿no? En administrar los sacramentos, ¿no? Del bautizo, comunión, ¿no? Confirmación, todo, administrar sus sacramentos, ¿no? A través del cual
Dios le otorga esa gracia para que le haga llegar a sus hijos, ¿no? Mayormente a sus prójimos, ¿no? Para que ellos puedan unificarse más al Padre, ¿no? Puedan limpiar de sus maldades y pecados y así puedan vivir unificados en su presencia de Él, ¿no? En su presencia de Él, ¿sí? En su presencia de Él. La Iglesia Católica se concibe a sí misma como la única iglesia fundada por Cristo, ¿no? Porque por la única iglesia fundada por Cristo, ¿sí? Auténtica, que quiere decir que es verdadera, ¿no? Que quiere decir verdadera. De las denominaciones cristianas que han surgido históricamente después de ella, mayormente se le llama también otras religiones. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué a las otras religiones se le llama tal como son, ¿no? Porque fueron separaciones de Martín Lutero, fueron separaciones de Juan Calvino, ¿no? Que mayormente buscaban deshacerse de la Iglesia Católica y cada uno comenzó prácticamente a fundar sus propias iglesias, Martín Lutero y Juan Calvino, ¿no? Comenzaron, se rebelaron, mejor dicho, contra la Iglesia Católica. Sí, se rebelaron, ¿ya? Muy bien, a ver. Y por tanto, la única auténtica frente a las demás iglesias y denominaciones cristianas que han surgido históricamente después de ella, ¿no? También ha dado o se considera que es una institución a la vez divina. ¿Por qué a la vez divina? Porque prácticamente está, se puede decir, está bajo la unción del Espíritu Santo, ¿no? Bajo la unción del Espíritu Santo. Y que tanto fuera como dentro de la iglesia el catecismo romano, ¿no? ¿Por qué se le dice catecismo romano? Porque la sede papal está en Roma. ¿Y quién elabora el catecismo? Roma, ¿sí? ¿No? El Papa, ¿no? Mayormente el Vaticano elabora el catecismo, ¿ya? El primer catecismo que surge dentro de la Iglesia Católica es en el año de 1566, ¿sí? ¿Por qué mayormente surge el catecismo? El catecismo mayormente surge porque la sede papal quería que la gente sepa principios básicos de la iglesia, sepa principios básicos de la iglesia, ¿no? Sepa conocer su iglesia, sepa prácticamente, ¿no? Tener fundamentos sobre las otras religiones, prácticamente sepa a quién quieren conocer o qué es lo que quieren recibir, se refiere a los sacramentos, ¿no? Y es por eso que el Papa tiene la iniciativa de publicar por primera vez el catecismo en el año de 1566, ¿sí? Muy bien. Mayormente el catecismo tiene dos partes, ¿no? Una iglesia peregrina, ¿no? Una iglesia peregrina quiere decir que está yendo al encuentro con su Padre, que está yendo al encuentro con su Dios, que está yendo al encuentro con su Creador, ¿no? Iglesia peregrina. Todos somos peregrinos, dice, ¿no? Todos somos misioneros en esta tierra, ¿no? Todos estamos en peregrinación. Todos estamos en peregrinación, ¿ya? Por eso se llama que la iglesia es militante, ¿ya? ¿Sí? Y la otra parte es la iglesia triunfante, ¿no? Esa iglesia que triunfó a través de Jesucristo, cuando Él dio su vida en la cruz, ¿no? Por todas las personas, por toda la humanidad, ¿no? Triunfante. Venció a la muerte, venció al pecado, venció al demonio, ¿sí? Triunfante, por eso se le considera triunfante, ¿ya? Triunfante, ¿sí? Muy bien. Mayormente el objetivo de la iglesia es, su meta prácticamente es, ¿no? Dar de conocer a Cristo para que las personas algún día puedan gozar de su reino, ¿no? De su reino. Esa es la meta de la iglesia, ¿ya? A la que en ocasiones se señaló
añadió la iglesia purgante, ¿no? ¿Por qué purgante? Porque mayormente se le consideraba en aquellos tiempos una iglesia sufriente, ¿no? Una iglesia que prácticamente vivía a través de las lágrimas, ¿no? Una iglesia que padecía, una iglesia que causó atrocidades en aquellos tiempos, ¿no? Una iglesia que mayormente en estos tiempos causó separaciones, ¿no? Causó separaciones, ¿por qué? Porque más antes la iglesia mataba, asesinaba, por eso existe la Santa Inquisición, ¿no? La Santa Inquisición. Tú no podías decir nada en contra de la iglesia y prácticamente eras hombre muerto, no hombre torturado en esos tiempos. Y es por todas esas circunstancias que le llamaban la iglesia sufriente, la iglesia accidentada, la iglesia asesina, le llamaban en aquellos tiempos, ¿no? Mayormente se dio mucho de eso, ¿no? Y todo esto se vio reflejada cuando las personas se rebelaron contra la iglesia, comenzando de Martín Lutero y de Juan Calvino. No, Martín Lutero, porque no estaba de acuerdo con la reforma de la iglesia, y Juan Calvino, porque no estaba de acuerdo por los asesinatos que causaba la iglesia. Se rebelaron. Martín Lutero quemó la plaza pública, quemó la Biblia en la plaza de Roma, siendo sacerdote, y Juan Calvino prácticamente se rebeló contra el Papa, le mandó a rodar al Papa, le consideró asesino. ¿Y qué hizo el Papa? Lo excomulgó, lo separó de la Iglesia Católica. Ellos dos eran sacerdotes, ¿no? Ellos dos eran sacerdotes y los dos comenzaron a formar sus religiones. Los dos comenzaron, ¿no? Y la gente prácticamente que le seguía, así fueron prácticamente dando paso a las nuevas religiones. A las nuevas religiones, ¿ya? Muy bien. Mayormente, aún no llegando a la visión beatífica, siendo esta última parte de la iglesia invisible, pero aún no a su estado final, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? A ver, activen su audio. A ver, ¿se entiende? Sí, sí, pero se entiende. Muy bien. Ahora, ¿qué será parroquia? Ya hemos visto una parte, la diferencia que es capilla. ¿Sí? Ahora, ¿qué será parroquia, no? Yo la vez pasada les hacía algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre parroquia, capilla, catedral, oratorio, no? Y muchos no me respondían, ¿no? Es por esa razón que estamos haciendo esto, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es una parroquia? Una parroquia es una comunidad de cristianos pertenecientes a la Iglesia Católica. Parroquia mayormente es una comunidad de habitantes, ¿no? Que se reúnen en torno a Cristo, ¿no? Parroquia, ¿sí? Más antes a las iglesias se les decía iglesias. Hoy en día ya no se le dice iglesias, ya cambió de nombre. Hoy en día el término que lo manda la Real Academia Española, el correcto de decir iglesias ahora es parroquia. ¿Por qué parroquia? Ya sea en San Francisco, ya sea en Patrocinio, ya sea en San Sebastián, se reúnen personas, pocos, se reúnen personas, aunque sean pocos, ¿no? Un grupo de creyentes. Y por esas circunstancias se le llama parroquia. Se le llama parroquia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Supongamos, ya a San Francisco pueden entrar 600 personas o 500 personas, pero es poco, ¿no? A comparación de cuántas personas que son en Huánuco. Son un grupo de creyentes. Son un grupo de creyentes que mayormente que se identifican de un territorio específico, dice, ¿no? Esto significa que se refiere a los cristianos que viven en un determinado territorio, ¿no? Un determinado territorio, ¿no?
Aquí en Huánuco, ¿no? Mayormente la gente va a escuchar misas San Francisco, catedrales, Merced, Patrocinio, ¿no? Pertenecemos a un mismo territorio, ¿no? Pero vamos a escuchar misas a diferentes parroquias, ¿no? Nos unimos prácticamente como cristianos, ¿no? ¿No? Nos unimos en un grupo específico llamado parroquia. Mayormente las parroquias se representan generalmente por un edificio concreto, ¿no? Donde estos cristianos se encuentran, este hecho se refiere generalmente a edificios con el término en cuestión, como responsable de las actividades que debe realizar una parroquia. Por ejemplo, ¿no? Las parroquias tienen su territorio, no pueden sobrepasar de eso. No pueden sobrepasar por eso, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Y ustedes, de su colegio, mayormente, ustedes pertenecen a Patrocinio. Patrocinio, su territorio es hasta donde ellos abarcan todas las moras y termina prácticamente entre Leoncio Prado y Constitución. Hasta ahí es su territorio de Patrocinio. Hasta ahí su territorio, ¿no? De San Francisco, su territorio es prácticamente desde primera cuadra de Crespo Castillo, todo lo que es Crespo Castillo, desde la primera, 2 y 3 y 4, todo Alfonso Ugarte, prácticamente hasta terminar el mercado, su territorio que abarca San Francisco. Su territorio que abarca San Francisco, ¿no? Cada parroquia tiene un territorio específico donde deben trabajar. No deben sobrepasar de eso, ¿no? No deben sobrepasar de eso, ¿sí? Prácticamente, a ver, un momento, chicos. A ver, ya. No deben sobrepasar de eso, dice, ¿no? Mayormente, a eso se le llama diócesis. A eso se le llama diócesis, ¿ya? La diócesis trabaja en coordinaciones con todas las parroquias. Todas las parroquias tienen sus encargados de jóvenes, ¿no? Mayormente se escoge a 4 o 5 jóvenes. Y la diócesis llama a una reunión mensual y sus jóvenes tienen que comunicar todas las actividades que realiza su parroquia. ¿A quién le comunican? Al obispo. Al obispo, ¿ya? Al obispo le llaman, ¿sí? No tienen que comunicar si van a viajar a congresos, si van a viajar a... si van a hacer retiros, qué actividades se avecinan, ¿no? ¿Cuántos son sus integrantes? Se han cambiado prácticamente de coordinadores, se han cambiado prácticamente de estatutos, de leyes, todo tienen que comunicar en esa reunión al obispo. Tiene que comunicar el obispo. ¿Por qué? ¿Por qué al obispo? Porque el obispo es el pastor regional, el pastor de toda la región. El obispo trabaja prácticamente hasta Tingomarí, hasta Ucayasco, hasta Monzón, porque todo eso es zona. Y tiene que estar en coordinación con todas las iglesias de Uchiza, de Monzón, de Ucayasco, de Tingomaría, y con todas las iglesias de Huánuco y de sus pueblos. Tiene que velar por sus iglesias, tiene que velar prácticamente por sus integrantes, ¿ya? Que mayormente, ¿no? Junto con los presbíteros, que son los sacerdotes de cada iglesia, tienen que velar por todos ellos, ¿ya? Tienen que velar por todos. Chicos, a ver, nos queda menos de un minuto. Vuelven a ingresar a la plataforma. Sí, somos 17, ¿ya? Vuelven a ingresar. ¿Sí? Muy bien, ¿ya? Esa es la función prácticamente del obispo, trabajar con todas las parroquias.
Sí, parroquia es un grupo reducido de personas que se reúnen con un solo fin de seguir a Jesucristo, de escuchar su mensaje, ¿ya? Hay que tener claro en eso, ¿sí? Y que desean